Vamos, Niles. Papá nos está esperando en el Café Nervosa. Nos espera todo el equipo de noche tras noche. Será una entrevista fantástica. Y hablamos ahora de un museo muy peculiar. Además es una primicia, Georgina Fernández. Una primicia que ha adelantado la propia Georgina. No, que nos van a adelantar. Nuestra exploradora, que ha explorado noticias y ha explorado esta primicia que les vamos a contar ahora. Se trata de un nuevo museo que se va a abrir en Salas, aquí en Asturias, de un personaje, un asturiano muy peculiar, el primer asturiano que escribió en el New York Times. Exacto. El primer periodista asturiano, español, periodista español sí. que logró acceder a pues el referente, ¿no? del periodismo a nivel internacional, el New York Times. Él se llama El Chato, o lo que es lo mismo, Jaime Menéndez. Y hablamos con su nieto, que es Juan Menéndez. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, caballeros. Ante todo, agradecer este momento de intercambio cultural. Para nosotros es un placer, Juan, porque su abuelo tiene una historia que contar muy, muy interesante. Bueno, precisamente estaba en Salas hace 2 semanitas presentando el libro que he publicado sobre su vida, que es una de las más interesantes y prolíficas de la cultura e intelectualidad del siglo XX, sin duda alguna. Porque, bueno, lo más relevante es que fue el primer español redactor del New York Times, pero fue el primer asturiano que dirigió el primer diario en castellano de los Estados Unidos de América, el diario La Prensa, allá por 1925. Fue además socio fundador de una alianza que pocos conocen su existencia, que fue la Alianza Republicana de Españoles en Nueva York, y que lanzaron una publicación que se llamaba España Republicana, donde colaboraron, entre otros, pues un tal Gregorio Marañón, un tal Salvador de Madariaga, un tal Ortega y Gasset, etcétera, 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 y entre ellos, uno de los colaboradores más relevantes era mi abuelo. Y bueno, pues llegó a dirigir el diario El Sol. El diario El Sol, recordemos que fue el soporte más importante de la intelectualidad durante la guerra, donde colaboraron personajes de la talla de Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Rafael Alberti, Manuel Alto Laguirre, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi abuelo pues dirigió ese diario hasta los últimos momentos de la Guerra Civil Española. Y bueno, pues evidentemente fue uno de los grandes referentes, no solamente del periodismo, sino también de la literatura, pues publicó uno de los libros más interesantes en el año 1934, que fue Vísperas de Catástrofe, publicado por Espasa Calpe, que en ese momento publicar en Espasa Calpe era nada más que un recinto muy cerrado para los intelectuales de alto calado, como era mi abuelo. Y Juan, y colaboró también con García Lorca, ¿no? Bueno, efectivamente, mi abuelo fue uno de los hombres que estuvieron comprometidos con la cultura y con las misiones pedagógicas, las famosas misiones pedagógicas donde colaboraban los intelectuales de primer orden, entre ellos pues Federico García Lorca, María Teresa León, Rafael Alberti, etcétera, 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 y un grupo de periodistas, entre ellos, lógicamente, pues estaba mi abuelo, que era pues amigo de todos ellos. Y bueno, pues como estuve hace poquito en Salas presentando el libro La epopeya del Chato, hablando con las autoridades, con el director del Instituto de Salas, mi ilusión era que se pudiese abrir allí un museo para poder preservar todo el legado y toda la documentación inédita de mi abuelo, que se guardó, para que se hagan ustedes una idea, durante el franquismo en una guardilla, escondido, porque era todo pues material que en ese momento se consideraba como subversivo, pero que nos ha servido para reconstruir aspectos inéditos, no solamente de la guerra civil, puesto que mi abuelo fue uno de los hombres que se quedaron en Madrid para defender a la República, sino también de los aspectos fundamentales de la vida en los campos de concentración que hubo en España durante el franquismo, puesto que mi abuelo se puso a escribir a escondidas el día a día en esos campos de concentración, y con posterioridad, cuando él salió de la cárcel en 1945, la lucha que empieza a establecer en contra de la dictadura franquista desde el exilio, desde Tánger y desde el diario España de Tánger. Y todo eso es inédito. Y Salas pues va a albergar un museo dedicado a la figura de mi abuelo, donde vamos a llevar toda esta documentación, por lo cual será el primer museo en España
que albergue esta parte inédita de la historia de nuestro país. ¿Y eso cuándo va a ser, Juan Antonio? Pues yo presenté el libro el día 16, para ser exactos. 2 días después recibí un email del director del Instituto de Salas haciéndome el ofrecimiento oficial para albergar el museo de Jaime Menéndez el Chato en el mismo Instituto de Salas. ¿Qué lugar mejor que sea el Instituto Valdés Salas de dicha ciudad, para que no solamente el pueblo en general lo pueda visitar, sino que también los estudiantes aprendan quién fue uno de sus más ilustres paisanos. Pues estamos ya han empezado las obras, por lo que me han dicho. O sea, todo ha sido todo muy rápido, y han empezado con los trabajos de ebanistería, de cerámica, y yo ahora lo que tengo que hacer es preparar, que madre mía vida, pues todo, digamos, el inventario de toda la documentación, enseres, cuadros, fotografías, etcétera, 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 para que desde luego sea, yo creo que va a ser uno de los museos más importantes sobre la Guerra Civil Española de España, sobre todo de los aspectos inéditos que no se han hablado hasta ahora, ¿no? Y eso es muy importante para Salas, porque puede ayudar mucho a la potenciación del turismo en esa zona al albergar este museo. Seguro que ayudará sin duda, Juan Antonio. Muchísimas gracias. El primer museo en España de esta parte inédita de la historia de este personaje, el Chato, la epopeya de Jaime Menéndez el Chato, un personaje, un asturiano fascinante, de esos muchos que están olvidados y que en este programa, nuestros oyentes lo saben, nos encanta destacar, y hoy con esta primicia de este museo en Salas y con todo su labor. Muchísimas gracias, Juan Antonio Menéndez. Juan Manuel, que como me oiga mi padre... Juan Manuel. Juan Manuel. Venga, un saludo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Un Buenas placer. noches, gracias. En RPA nos conectamos a ti, noche tras noche, en Facebook.